Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos los rincones del mundo. Como siempre los he denominado yo a todos picnickers. Y conste que eso implica hombres y mujeres, porque ahora con estas nuevas perspectivas de género hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Ya no sé, hace poco platicaba si, bueno, es toda una cuestión, el asunto de decir todes, ¿no? Que Vargas Llosa se reía cuando le preguntó un día Jorge Ramos, un periodista, de que si había que hacerlo por respeto a las mujeres, ¿no? Claro, Vargas Llosa se rió, se carcajeó de hecho y dijo, bueno, no se puede deformar verbalmente de esta forma, pero ahí está el debate, pues, ¿no? Ahí está el gran Y es muy dilema. complicado porque a mi edad, para mí ya es muy difícil de repente decir todes Exacto, y a cada todos los ratito, alumnos o y cada sea, ratito y de repente recordarlo. Y al no es menos, falta de respeto ni... sí, no, al menos de lo muy poco o diminuto que nos quedó de Fox, es que siempre dijo chiquillos y chiquillas, Ajá. ¿eh? Muy inclusivo. Muy inclusivo. Bueno, eso no, porque hay chiquillos y chiquillas que pueden no sentirse chiquillos o chiquillas, Ah, sino bueno, algo sí, intermedio claro. o fuera Entonces, de chiquilles. chiquilles. Muy bien, pues hoy les damos la bienvenida a Picnickers del Mundo porque tenemos, como todos los días que tenemos estos capítulos, pues una estrella, digo una estrella, no como estrella de televisión finalmente, sino estrella porque brilla con su propia luz en una ciudad de mucha luz por nuestra, entre otras cosas, nuestra máxima casa de estudios, nuestra querida Universidad Veracruzana. Por supuesto que también hay otros actores que han hecho y siguen haciendo una tarea incansable, sobre todo en términos de diseño gráfico, y es la Universidad Gestal, a la que por cierto vimos nacer, porque no solo en las entrañas de cuando iniciaron, sino cuando estrenaron también su nuevo edificio. Además tenemos grandes amigos, a la rectora, que supongo que rectora o rector, que en su tiempo a la doctora Margarita, que fue la que Doctora conocimos. Margarita Costa, a ella sí un Exacto, saludo. saludos. Y hoy tenemos, bueno, a Julia Polanco. Ella es creadora gráfica, especialista en la docencia de la composición, dibujo e ilustración, licenciada en diseño gráfico, con una especialidad en literatura aplicada al guionismo. Tiene una maestría en diseño industrial por la Universidad Gestal de Diseño y un diplomado en arte conceptual en Vancouver, Animation School of Arts. Así que, pues bienvenida, Julia. Un placer de verdad tenerte aquí en los estudios de Picnic Bank. Muchas gracias, gracias por invitarme y bueno, para ver de qué vamos a hablar, de qué vamos a estar platicando aquí. Bueno, pues todo surgió, debo comentarles, porque estábamos haciendo, pues sí, un cortometraje como tal. Por cierto, bueno, ¿qué les podemos decir? Nos tocó participar y además la hija de Julia, que hizo un gran papel y que todos quedamos súper contentos en la graduación que acaba de ser hace poco. Y ahí, bueno, por alguna razón, no sé si fortuita, estuvimos platicando, tomando café y en uno de esos recesos donde nos callaron muchísimas veces, platicamos sobre los encuentros y desencuentros del diseño gráfico en el mundo, con sus vaivenes, con sus épocas, con sus personajes y de las inquietudes que yo le hacía a Julia era, ¿cuál es el estatus que vive Jalapa o cuál ha sido la trayectoria que ha tenido Jalapa? Sabemos que es muy cultural, al menos lo han dicho muchísima gente, los grandes motes como la Atenas veracruzana y efectivamente el gran, de veras, desfile de diseñadores y artistas en lo general. No podría dejar de nombrar a Gabriel Orozco, que vive en Nueva York, por cierto, jalapeño, y que no lo hemos visto como quisiéramos verlo más seguido en nuestra ciudad. Pero le preguntaba a Julia, ¿cuál ha sido realmente la trayectoria que ha tenido Jalapa, pero en particular en el diseño gráfico desde quizás la época llamada del estridentismo, que creo que lideraba Manuel Por, Maplesarse, y por los revueltas y por los también. revueltas. Sí. Realmente, ahora eso sí, vemos muchos diseñadores en Jalapa, tenemos grandes como Ñico, cubano, extraordinario maestro de la Gestalt Sí. también, y algunos otros, por supuesto, mexicanos, no nos alcanzaría el tiempo de nombrarlos, pero sí me gustaría saber cuál es el estatus que guarda Jalapa en este talento artístico de los diseñadores gráficos. Bueno, te decía un poco, primero sería como definir que sean jalapeños, porque por ejemplo, yo no soy jalapeña, trabajo aquí en Cierto, Jalapa, yo cierto. me considero mucho más coatepecana y bueno, mitad San Rafael, mitad Coatepec, pero Jalapa es una cuna
no solo de diseño, de arte. Lo que tiene el diseño en particular es que se está nutriendo constantemente de otras disciplinas. Cuando te vuelves diseñador, de lo que menos vas a leer es de diseño, pero vas a leer mucho de ciencia. Y aquí tenemos mucha ciencia desarrollándose, tenemos el INECOL, vamos a leer mucho de cultura, entonces tenemos también el Museo de Antropología, y bueno, de arte, de música. Yo creo que esa es la importancia, y esto es lo que vuelve a Jalapa la Atenas veracruzana, que se conjugan todas estas cosas. De repente hay ciudades como San Miguel de Allende, que es muy artística, pero no tienen tanta ciencia ni tanto, tal vez, cultura prehispánica como aquí. Aquí empezamos a juntar todo, idiomas, incluso otras nacionalidades. Todo este conjunto es lo que nutre y que da perspectivas nuevas. Siempre el diseño, o en general la creación, es como buscar diferentes alternativas a problemas, y eso se llega gracias a tener muy nutrida la sinapsis de lo que puedes agarrar de diferentes lados, mucho más la pregnancia de todo lo que estás aprendiendo alrededor. Y si tenemos una ciudad como es esta, pues aprendes muchísimo y puedes generar muchas más alternativas. Pero sí, lo que me costaría ahorita sería identificar gente que sea de raíz jalapeña, porque te podría decir, ay, Manuel Morelos, que es ahorita un investigador de la Universidad Veracruzana y que ha estudiado, no sé, en Nueva York, y que tiene todo este bagaje y sus carteles son increíbles, pero él es oaxaqueño. Entonces, no sé si hay gente como, o identificar justo a la gente jalapeña. Sé que Jalapa tiene las condiciones para que se genere muy buen diseño, muy buen arte, muy buena ciencia, porque estamos en constante contacto, como todos estos hemisferios del conocimiento humano. Me llama la atención que si las ciudades más cosmopolitas, perdón, bueno, y políticas también, pero Políticas. pienso en París, por ejemplo, una ciudad, por cierto, le llaman la ciudad de la luz, o pienso en un Londres, o pienso en un Nueva York, por supuesto, que lo que hace, hay un fenómeno quizás de este crisol de nacionalidades unidos, pienso en Silicon Valley también, donde se reúnen de todo el mundo para crear. Quizás ese sea uno de los factores importantes y que no escapa de una ciudad como Jalapa, en donde se conglomeran de todo el estado de Veracruz al menos, y de Ciudad de México y de Puebla, para hacer cine, teatro, danza, un sinfín de actividades. Y recordábamos mucho la gran época de oro para Jalapa, que era cuando estaba el rector Roberto Bravo Garzón. A ti ya no te tocó. Eso te iba a decir, ya no conozco esas son. Pero era una ebullición del teatro y las artes en general que, de verdad, fenomenal, increíble. Entonces, de repente piensa uno que efectivamente lo que comentas, Julio, este crisol de nacionalidades o de ciudades pequeñas de todo un estado o de todo un país pueden lograr hacer magia. Exactamente, y como dices, no solo del estado. Yo tengo alumnos que vienen de Chetumal, tengo alumnos que vienen de lugares muy, bueno, Coatzacoalcos no está tan lejos, pero, y sí es dentro del estado, pero de zonas bastante lejanas que digamos que tendrían tal vez otras oportunidades, y eligen Jalapa por toda esta mezcla y por toda esta secuencia. No sé, probablemente el puerto, hay mucho más dinero, más industria en el puerto, pero Jalapa se presta para crear, para unirnos todos, como en estas mentes creativas. Y luego no alejar, no porque sea arte, vamos a decir solo tiene que ser bonito y banal, sino realmente hay una investigación mezclada y una experimentación a través del arte, que es lo que genera estos resultados interesantes. Cuando nos reunimos platicábamos del Renacimiento, exactamente, que no por eso, o sea, ahí los artistas eran también los que estudiaban el cuerpo humano, la anatomía, la ingeniería, todas estas formas. No una cosa te iba a aislar de otro, entonces no pensemos en el arte como algo nada más bonito y superficial, sino es algo que va a traer y a traducir cosas como a lo mejor espacio-tiempo, a través del cubismo, o sea, que va a modificar la forma de pensar y te va a hacer observar la realidad incluso de otra manera. Nosotros, ah, es un superpoder que les digo a mis alumnos que tienen, nosotros les enseñamos cómo vivir la vida y nosotros les enseñamos cómo hacer las cosas al resto de la humanidad como diseñadores. Un arquitecto te va a decir dónde te dormir,
qué orientación tiene que tener las camas, un diseñador industrial cómo sentarte, un diseñador gráfico para dónde dirigirte con la señalética. Incluso somos un poco responsables de lo que en mucho tiempo estuvo en boga para desayunar, para comer, porque nosotros indicábamos que el cereal con leche era en el desayuno. Entonces ya es visto raro a alguien que desayune, no sé, tacos, porque los tacos son para en la noche, y no es cierto. Claro. Oye, y ahora que comentas el tema del Renacimiento, yo soy un apasionado, Julia, de esa época. Yo creo que nací allá y entonces de alguna manera me transporté y quiero regresarme. Lo que quiero comentarte es qué puede anular la posibilidad, aunque nos englobemos en una gran y preciosa utopía, que a mí me encantan las utopías también, el que después de tanto conocimiento que entiendo que ahora tenemos, es decir, mucho más sofisticado, mucho más digerido, ¿por qué ahora no podríamos o está como anulada la posibilidad de un renacimiento, digo, no solo de Jalapa, de cualquier ciudad de nuestro país, en el que pudiéramos ver ebullir de una manera como en el Renacimiento tantísimos artistas? ¿O es que quizás estén invisibles y no los logramos ver? Son muchos aspectos. Bueno, ya vemos el Renacimiento sí se da en una zona muy localizada, en Italia, y bueno, son todos estos artistas que, como hablábamos, esculpían, pero pintaban, pero hacían análisis de anatomía. Después, pues tendríamos cosas como las vanguardias, que también vinieron a revolucionar el arte. Yo creo, francamente, que ahorita hay muchos renacimientos. Así como ha aumentado la cantidad de seres humanos, están aumentando los movimientos, están aumentando las corrientes, y de repente ya no vamos a tener estos monstruos únicos y absolutos, que, bueno, habrá un Leonardo da Vinci, un Rafael, un Miguel Ángel, y muchas tortugas ninja, pero el caso es que ya no habrá estos seres y monstruos absolutos, sino habrá muchos que también tengan su público enorme, y lo que para mí sea así como un super dios de algo. Ahorita estoy pensando nada más en David Carson. Y a lo mejor a ti sí te suena David Carson porque tú eres muy letrado, pero al resto del mundo no les va a sonar David Carson y va a decir, ¿quién es ese hijo de vecino? Pues es un monstruo del diseño, pero yo lo conozco porque estoy inmersa en esa área de la animación. Te puedo decir, no sé, Guillermo del Toro, es el único que me acordé ahorita. Ese sí es un Pinocchio. monstruo. Exacto, ese sí es un monstruo, y del Renacimiento actual. Pero tendremos como muchos seres muy importantes que tienen su público, y probablemente sea un público y probablemente sea una inversión económica mucho mayor que la que tuvieron en el Renacimiento. Pero como somos muchísimos humanos, yo creo que esto se ha diluido en muchísimas vertientes y en muchísimas corrientes, y entonces ya no se sigue a uno, ya tenemos, no sé, 10,000, pero porque somos exponencialmente ese número de público, ese número que se ve influenciado por. Y bueno, tenemos desarrollo de muchas cosas. De repente, como una artista plástica tradicional, asustaba la velocidad con la que estaban trabajando los artistas digitales, que también ese puede ser un renacimiento hacia los artistas digitales. Pero ahora ellos se ven ampliamente asustados por la velocidad con la que trabaja la inteligencia artificial. Y eso desafía mucho la percepción del arte o la concepción del arte, porque el arte se suponía que tenía que ser una labor desarrollada por un ser humano para representar tiempo, forma o expresión de sentimientos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no le está haciendo humano o sí le está haciendo un ser humano? Entonces, todos estos nuevos renacimientos chiquitos que vemos del arte, que no son chiquitos, te digo, a la magnitud del Renacimiento en Italia, yo creo que se están gestando. Lo que vimos en las Olimpiadas, o sea, el renacer, y a lo mejor es en una pasarela drag, y es espectacular, y eso puede ser como una parte de un renacer diferente a la concepción de la forma, a la estética, a lo que se tenía como antropomorfo correcto. No tiene que ser, diferentes siluetas, diferentes percepciones, ¿no? Ya no hay una búsqueda de una figura o una forma ideal. Hay muchas y todas son ideales en su percepción y en su concepción. Y bueno, imaginaba también que en la época justo del Renacimiento, supongo que no había una escuela como tal, donde estudiabas como la primaria, secundaria, sino quizás era como más empírico,
Y ahora que podemos gozar de ello, tú que eres catedrática de una gran universidad, ahora entonces entiendo que todo es más metódico y que digamos que todo ese bagaje que te muestran tiene una técnica, una estrategia y te forman, por eso es la universidad. En aquella época, pues como Dios te daba a entender un poco, mucho a la intuición, que es parte de los artistas, pero ahora me he preguntado en las reuniones que he tenido, pues, con muchos personajes de la academia, de la política, empresarial, en fin, y te lo comenté ese día, Julia, ¿cómo? Lo digo porque vas a China y ves escuelas de youtubers, ¿no? Y entonces les están enseñando a batallones de chicas, chicos, mostrar cómo deben enfrentarse a una cámara, el perderle el miedo y a vender lo que quieras vender. Llámese maquillaje, diseño, cursos, todo lo que quieras. Entiendo que es un país complicado, el de China, es una población difícil, muy conglomerada y que la tienen que hacer de alguna manera de todo un poco. Pero imaginaba yo que ahora qué lugar ocupa esa academia cuando, además de youtubers, que puede haberlos y qué magnífico, ¿dónde están estas nuevas generaciones en donde pudiéramos encontrar, como lo hacen México y Argentina y Brasil, que a los 14, 12, 13 años andan buscando ya los nuevos jugadores, ya andan buscando al nuevo Ronaldo y al nuevo Messi? Me parece sensacional para un país latinoamericano como el nuestro y como toda América Latina, que amamos el fútbol, por supuesto, un deporte muy popular, pero en el tema de las artes, del diseño gráfico, se antojaría y en la escritura y en el teatro y en el cine, encontrar a Guillermo del Toro de 12 años, decía yo, identificarlo, encontrar a Vicente Rojo de 12 años, ¿no? O al Nico de 10 años, o al Sergio Pitol de 14 años, y redescubrirlos, pues, ¿no? Encauzarlos como para que surja una nueva fuente como, perdón, pero un renacimiento, guardando la proporción, para efectos de algo tan importante como es el arte en el mundo. Sí, y bueno, que sí había un poco esa búsqueda en el Renacimiento. Por ejemplo, yo, Julia Polanco, gran pintora, veo a un joven César talentoso y le digo, ven, te enseño cómo pintar. Mientras tanto, pintas mis cuadros, trabajas en mis cosas, te voy perfeccionando, casi nada más firmo todo lo que tú haces. Y ya cuando tú te haces de un nombre y todo en el Renacimiento, que esto podía tardar años, ¿no? Ya entonces tú salías a la luz. Pero, no, o sea, sí tenían como esta guía y sí los adoptaba un maestro y sí iban nutriéndose. Como mentores. Un mentor. Obviamente había más tiempo y había más secuencia, no había una necesidad de desarrollar una metodología para enseñar las cosas ni nada. Ahorita no tenemos tiempo. Y creo que si bien por ahí hay un nuevo Leonardo da Vinci que está dibujando como niño de 10 años y como los dioses, y probablemente lo encontremos en YouTube, no hay uno, son 30 o 40. Ahora, lo que te decía, Julia, ¿cómo asemejar que Da Vinci no fue a la escuela, ¿no? Es decir, no tenía las técnicas que hoy podemos ver, no había internet, desde luego, no había forma de a los 15, a la edad que él estuviera, empaparse de alguna información, de referencia siquiera de algo, de algún mundo en donde hablaran de pintura, y él lo tenía que hacer además de una manera trazablemente diversa, es decir, pintaba porque observaba las aves, por ejemplo, entonces trascendía no solo al arte, sino a la ciencia justo y a la tecnología como tal, ¿no? Y aún con esas carencias, o esta es la carencia lo que quizás les hizo llegar muy lejos, pero ahora que tenemos todo y que los niños hoy a los 3, 4 años ya pueden ver quién fue Da Vinci, ¿no? Y qué hacía Da Vinci, ellos no pudieron conocer referencias como nosotros lo podemos hacer, y me cuesta trabajo, Julia, pensar que con todo nuestro bagaje, con toda esta modernidad, con toda esta inteligencia artificial que casi te lo hacen todo, hoy no tengamos esos dotes como los grandes personajes. Digo, no todos, por supuesto que hay unos muy importantes y además mexicanos, pero pareciera que se está desdibujando el mundo y nuestro México con otro tipo de particularidades, no necesariamente tan sustanciosas, artísticas, sino creativas. Sí, exactamente. Me preocupa eso, esa capacidad que deberíamos de tener hoy por una cuestión evolutiva, que se supone que deberíamos de tener mejores mentes hoy, porque ha pasado ya mucho tiempo desde el Renacimiento, y pareciera que vamos como para atrás, salvo las referencias y honrosas excepciones que tenemos muy queridas en nuestro México. Exacto. Y bueno,
creo que son muchos factores. Uno, yo te digo, tal vez mi visión es muy, muy bondadosa de decir que sí hay, que se están generando, pero te lo pongo un poco en contexto. Cuando yo estudié la primaria, no había Encarta, ahora ya no hay Encarta, pero no tenía computadora, no tenía Encarta, mucho menos internet. Lo que tenía era una Larousse Ilustrado, estas enciclopedias maravillosas. Sí, cómo no. Entonces yo jalaba el tomo de arte y hasta que le destrocé las guardas y todo, de que elogiaba, ¿no? Tenía 1, 2, 3, 4 libros de arte que leía y me gustaba y los veía. No sé, teníamos 1, 2, 3 fuentes y le dedicabas esa atención a las fuentes. Ahorita, el chico en un clic sí te puede estar viendo qué es el Renacimiento, qué son las vanguardias, pero al mismo tiempo va a estar viendo el inicio de las Olimpiadas, pero al mismo tiempo está jugando un videojuego, exactamente, ve a Shakira, puede llegarle información de enfermedades, no sé, si quisiéramos irnos al ámbito de la medicina. Puede empezar a recibir una cantidad de información que se vea un bagaje como más general de todo, entonces no encauzarse ni tener el tiempo. Aparte, los tiempos de ocio y de descanso o de descanso para la mente son en los que podemos estar generando y creando cosas. Me parece que Einstein, para generar su teoría de la relatividad, lo que hace es irse a trabajar a una empacadora de latas. Y en ese momento en el que tenía un trabajo que fuera secuenciado, que no requiriera de su mente y que lo pudiera como aislar, es cuando él puede empezar a desarrollar todo esto. Ahorita no tenemos estos descansos. No dejamos o no nos dejamos aburrir. Porque no hay tiempo para aburrirse. Es demasiada la... Porque pongo un podcast mientras lavo los trastes, porque entonces en el recorrido ya voy escuchando música. Tenemos tantos estímulos y tantas formas y nos hemos encargado como seres humanos de llenar estos vacíos que nos daban esos momentos de raciocinio, esos realize, esos chispazos de darme cuenta de la genialidad que se podía causar conectando A y B, no los tengo y tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Hace poco leí un comentario de un artista, yo soy muy mala para los nombres, perdón. Leí un comentario de un artista y ella decía que esperaba que la inteligencia artificial lo que le ayudara fuera a lavar sus trastes, a lavar su ropa, a limpiar la casa, a cultivar formas y que así ella pudiera tener más tiempo para dedicarse al arte. No que la inteligencia artificial le ahorrara el tiempo de dedicarse al arte y ella tuviera más tiempo para lavar su ropa, para lavar sus trastes, o sea, es complicado hacia qué hemos estado nutriendo, digo, debe de haber y pues hay casas inteligentes, pero es mucho más complicado formarte una casa inteligente que entrar a Leonardo da Vinci o a ChatGPT, ¿no? Claro, y me llama mucho la atención ese gran tema, pues, está tan sobado el tema de la inteligencia artificial, pero sí de alguna manera preocupa a los diseñadores gráficos, supongo, toda vez que el maravilloso Canva te puede hacer todo prácticamente, ¿no? Y ahora entonces, ¿qué papel va a jugar? Tal cual, o más bien ya está jugando la inteligencia dentro del diseño gráfico, ¿no hará entonces que perdamos más diseñadores y ahora entonces cualquiera pueda diseñar cualquier cosa? Y les digo, bueno, la labor del diseñador gráfico está en riesgo desde que alguien pueda agarrar una cartulina fluorescente y escribir su precio, ¿no? Y en esa medida es como vamos marcando tal vez alguna marca que decida invertirle más al diseño y alguna marca que no. Porque por desgracia he visto marcas muy poderosas que tienen el mismo logotipo que otra marca que de repente te encuentras a la vuelta con chonita y dices, ¿y cómo pasó esto? Ah, es que lo hicieron en Canva. Bueno, eso. Por otro lado, la labor del diseñador ya no es nada más de ejecutador de las cosas. No es de yo dibujo bonito, yo tengo un lettering espectacular y te hago tu cartel y todo. Tal vez eso iría más hacia el artista. La labor del diseñador tiene que ser un director de arte, que es capaz de manejar todas estas estructuras, tanto inteligencia artificial como programas de diseño, como incluso, pues esto, video, sonido, poder hacer storyboards, poder crear conceptos, crear desarrollos que vayan más allá de solo una gráfica bonita, sino algo que genere impacto.
porque todas estas inteligencias van a seguir los patrones que tú des, se van a volver unas herramientas, lo van a solucionar más rápido. Tú como diseñador tienes que indicarle cómo y qué para que tenga el impacto adecuado en el espectador, en el receptor. Tú te vuelves más un director de arte de todo lo que está pasando. Eso sí, cada vez tenemos menos gente abajo, como en Talacha. Pero también me preocupa un poco de cómo sabe, es decir, como está tan congestionado y ya estábamos tan hipercomunicados hace 20 años, hoy yo no sé cómo llamarle a este tránsito tan severo de comunicación, es decir, sales a la calle y estás hipercomunicado, que no creo, no soy científico, pero no creo que alcances a percibir y a digerir tantos mensajes que sí. Desde que ves un espectacular hasta un flyer o en redes sociales, en fin, increíblemente. Entonces, ahora, ¿cómo hacer para ser cada día más original? Pienso en que si puedes, por ejemplo, registrar una marca que hiciste en Canva o no, ¿cómo vas a ver los algoritmos? Digamos, ese parámetro de si es original o no, cuando si tú y yo hacemos ahorita un logotipo de una farmacia, seguramente va a haber muchas coincidencias y cada vez más coincidencias. ¿A dónde llegará esa originalidad? No solo en el diseño, sino en lo general. Exacto, y es muy complicado cuando tienes el mismo problema, cómo arrojar un resultado diferente, como tú dices, el logotipo de una farmacia. Cómo volver algo que rompa esta saturación que tenemos de mensajes visuales, porque estamos sobresaturados de mensajes visuales y bueno, a mí algo que sí me apasiona mucho es la percepción y el cerebro es flojo, el cerebro se va a acordar en un flashazo de 3, 4 cosas y ya. Entonces tú invertiste en un mega espectacular, pero tienes 10,000 cosas, nadie lo va a ver, nadie se va a acordar de él. Entonces, ¿cómo hacer para resaltar, para marcar? Yo digo que es a través de lo que hablábamos al inicio, o sea, tienes que estar muy abierto a la percepción de muchas cosas. Nutrirte mucho más de solo diseño y solo lo que está de moda, porque eso es lo que va a salir ahorita. Si yo solo veo los logotipos que están saliendo en Canvas, que todos son así como retro y dice desde 1980 o cosas así, pues voy a arrojar puros logotipos iguales. Pero si yo soy capaz de ver más allá y de decir, mira, aquí en Jalapa hay algo muy representativo, no sé, a lo mejor algo que ocurre en el Parque Juárez y esta cafetería está por el Parque Juárez y se ve justo esa parte, pues lo retomo de ahí y empiezo a hacer como una mezcla, una síntesis de estos conceptos que pueden hacer algo que sea mucho más del lugar, mucho más cargado con todo el conocimiento, mucho más cargado con todos los conceptos que pueden estar alrededor de esa farmacia, por así decirlo, que solo un logotipo genérico, que le serviría a cualquier farmacia. Claro. Y en la medida en que vayamos un poco conociendo y acercándonos al maravilloso mundo del diseño en general, pues como el arte mismo no solo cumple una función particular como la de vender un producto o una marca como la farmacia, sino trasciende pues a lo espiritual. Es una función que que de alguna manera en algún momento hicimos o creamos algo que tuviera que ver con arte, nos llenaba una parte difícil de explicar, como escribir poesía, como pintar, como trazar líneas, escuchar música y hacer música. Es algo que quizás en el futuro, y quizás no muy lejano, tendría que ser un asunto del tema de la salud, no solo del trabajo como tal, sino a mí me parece maravilloso que en un futuro la Secretaría de Salud, o como se llame en el futuro, tuviera que ver, porque quiero pensar que las estadísticas dicen, por ahí, lo voy a decir fríamente, puedes sanar de una manera mucho más afable escuchando música clásica, por ejemplo, para quien les gusta la música clásica, y para quien les gusta la música cumbia, también puede sanar, es decir, de cada quien. Pero a lo que voy es que me parece mágico y que debe tener un sustento científico, que el arte también cura, tiene propiedades curativas. Y eso sería una muy buena tesis para experimentar, ¿no? De repente tener, ¿qué pasa si a alguien no le pones música y a alguien con las mismas heridas le pones música? A lo mejor en gemelos. Perdón, yo ya estoy queriendo herir gente y gemelos para tener como
modelos de Al estudio. menos sí vi por ahí en un estudio justo que, por ejemplo, las personas que tenían, vaya, privilegio, en una habitación de un hospital vista a la naturaleza, se curaban mucho mejor que los que estaban como encerrados. Ahí ya nos plantea algo la misma vida natural, que el apego a lo que, de la cual nacimos y vamos a morir, siempre va pegado a la naturaleza como tal, ¿no? La calidad de vida, y sí creo que hay una línea muy directa entre aquellos que son capaces de apreciar el arte y aquellos que son capaces y aquellos que no. Lo que tú vas a buscar, la calidad de vida que vas a tener, es muy diferente. Por ahí un maestro siempre me decía la frase, es que hay que vivir bonito. Y no se refería como a gastar los cientos de dólares en la plaza. Exactamente, no. Sino a lo mejor a tomarte el cafecito en la taza que te gusta en la mañana viendo la naturaleza. Café Novo o Juanote. Novo Café. Porque no hay más, o Juanote, ¿no? hay más. Las otras marcas no. Si vienen a Jalapa y si toman es Novo Café en Coatepec y Juanote aquí. Sí. Exacto. Bueno, pero sí, esas pequeñas cosas que te van a nutrir, eso yo creo que sí te hace andar más rápido, tener nivel de vida bueno, incluso tener como una proyección mucho más sana de tu ser. Otra cosa, a mí me encanta y me pusieron en la escuela un taller libre que yo amo, en la Universidad Gestalt, doy un taller libre de óleo. Super. Cualquiera puede entrar, está como súper económico, pero ese taller lo amo porque pongo música clásica, yo les pongo el modelo, pintamos 3 horas, les enseño desde agarrar un pincel a embarrar el primer brochazo de óleo, ir haciéndolo muy clásico porque aparte a mí me gusta mucho como esta tirada semi-impresionista por las brochadas, pero sí el óleo como desde el trazo de la base y todo en un color base, ir agregando a través de veladuras un poco los colores, toda la onda muy clásica, pero el ambiente que se siente, el compañerismo, las obras son hermosas porque creo que los alumnos son muy talentosos, pero tan solo el ambiente y estar ahí a todos los deja como con un momento de ay, no me quiero ir de la clase. Incluso a mí como maestra es una maravilla. Si de repente no nos está quedando algo, porque también pasa, nos metemos luego en complejidades. A ver, agarra otro y el chiste de esto es no estresarse y vamos a seguir. Y una de las cosas que sí me preocupan de la ciudad, yo veo muchos diseñadores, extraordinarios diseñadores, hombres y mujeres en Jalapa. Es más, he trabajado mucho sigo trabajando con ellas y con ellos, y soy muy feliz en el tema del diseño, me encanta el diseño, ¿no? Pero algo me preocupa en cuanto a las actividades en general. ¿Hemos perdido ya nuestro festival, nuestro querido La Bienal de Diseño en Jalapa? ¿Qué pasó? Sí, pues falta total de interés del público. ¿Eso fue? La última Bienal vinieron... Porque se hacían año con año y pero yo me acuerdo que eran como mundiales, o sea, exactamente, espectaculares, ¿no? Bueno, la última Bienal vinieron un grupo de Polonia a la Bienal, también vinieron maestros de Polonia, yo tuve oportunidad de trabajar con una maestra, te digo que soy malísima para los nombres, pero en cuanto lo tenga lo pondrán ahí o algo así, y trabajamos con realidad aumentada, fue muy bonito. Éramos 4 en la clase y había capacidad como para 20. Okay. Y lo mismo en todos los talleres y en todas las clases. Los auditorios para la Bienal, vacíos por completo. Había facilidades de pago. ¿En esta última Bienal? En esta última Bienal, la que fue hace 2 años. Yo creo que... en parte se organizaba con la misma Gestalt. Exacto, la Gestalt dio espacio para la exposición de carteles para estudiantes de Polonia. Uh-huh. Tuvimos una inauguración. Invitamos hasta el cansancio a los alumnos, pero también muchas cosas. El factor económico les pega. Todos están súper gastados y creo que pre y post elecciones son momentos muy complicados para México en general. Y otra cosa, este cúmulo de cosas que puedes encontrar en redes. Dicen, ¿para qué me voy a meter a un taller si ya lo vi en YouTube en 2-3 clics? Pero aparte no saben todo lo que te va a dejar el compartir con una persona que te está dando y arrojando su conocimiento. No hay este valor y probablemente si lo tomaran tal vez no lo valorarían tanto. Entonces para ellos era como una actividad
perdida a tomar ese taller. Y sobre todo además de que efectivamente puedes ver a uno de los mejores diseñadores mexicanos en YouTube, por ejemplo, ¿no? En un gran tutorial o conferencia, Mundiales, en fin. Eres también siempre la efervescencia de asistir a un evento donde compartes conocimiento con alguien más, donde la emoción de conocer a gente nueva que no conoces, que tiene que ver con el diseño gráfico y alguna otra arte, eso me parece como ingrediente que debería atraer a un joven un poco, ¿no? También. Incluso los contactos, o sea, que tengas ya una conocida en Polonia que le da likes, porque vamos a hablar de likes, a tus carteles o a tus trabajos o a tus obras, y que cualquier cosa en una llamada te dice, ay, sí, vente, acá tengo espacio, puedes llegar y exponer, o justo estamos pidiendo a alguien de México, o a alguien que sepa español. Empezar a relacionarte con personas que sean de este ambiente es un super pro, pero bueno, también viene, y vamos a pensarlo desde su punto de vista, tal vez ya ellos ya no necesitan viajar, todo lo hacen como por, ay, qué triste no necesitar viajar, todo lo hacen ya por conexión a internet, trabajan vía internet, envían las cosas, su contacto y su relación puede ser solo como a través de Instagram, no necesitan conocer a las personas en vivo. No sé si justificarlos, son visiones de la vida muy diferentes. Y ahora también me encanta que el diseño, digamos, purista, el diseño conservador, llamémoslo así, es encantador, pero ahora las nuevas generaciones pueden degustar de un buffet más amplio, es decir, mezclar lo que antes quizás no se usaba muy bien, el arte, la ciencia y la tecnología como tal, ¿no? Veo el net art que se hacen en las calles, en Nueva York, en París. Es decir, ahora no solo es ir a ver un cuadro como tal, sino es ir a vivir una experiencia multisensorial. Exactamente, ya mezclamos esto que podría ser cine, música, todas las artes en algo mucho más inmersivo, sí, en algo que te va a llevar mucho más allá, y damos pie a que sea algo integral. Pero entonces ya nos estamos forzando a nosotros como diseñadores o como artistas a crear algo que sea mucho más integral, que te permita volver y jalar a tu espectador, inmersirlo, no sé cómo se diga esto, pero sí. meterlo adentro de tu obra, inmersiva, ¿no? Meterlo en tu obra en diferentes aspectos. La realidad aumentada no es algo así de wow y que sorprende, es algo que llevamos 6 años haciendo en Jalapa. En el mundo es muchísimo más tiempo, entonces creer que una pieza como un cartel o un anuncio se debe de quedar solo fijo es como estar un poco atrás, o creer que, bueno, los artistas yo les doy la razón, y ahorita creo que el arte tradicional va a tener un boom gracias a la inteligencia artificial, porque ya tener algo hecho a mano es sorprendente, pero dejar una pieza fija tal vez ya no sorprende tanto como algo que se mueva, como algo que suene, como algo que vaya acompañado o brote de. Claro, sí. Entonces pienso en que somos jóvenes o son jóvenes los diseñadores toda vez que tienen que cerca de 50 años, al menos profesionalmente hablando, con la carrera de diseño, ¿no? Claro. Teníamos esa técnica, y la licenciatura como tal, ¿no? La licenciatura creo que en Jalapa debe de tener unos 35, 38 años más o menos que se fundó. Y por ahí escuchaba que creo que fue en 1968, buena cifra por cierto para hacer una revolución creativa de diseño gráfico, que más o menos por esas fechas se fundó la primera licenciatura de diseño gráfico. De diseño gráfico. Al menos en México, es decir, somos jóvenes en ese tema. Exactamente, es una licenciatura bastante nueva. Y antes de eso lo que había eran talleres. Okay. Donde tú ibas, así como el joven César iría a aprender de pintura, aquí iría el joven César, talentoso dibujante, a hacer carteles en serigrafía, como ir aprendiendo de color, de forma, pero a través de experimentar y de aplicar, de estar lavando los bastidores, de ver cómo una tinta contrasta con otra, en la práctica. Pues muy bien, yo les quiero decir algo, picnickers del mundo, yo sé que nos ven en muchos países, sobre todo además en otros países que también dirigen muy buen diseño gráfico. Voy a hacer una pequeña pausa porque tengo una sorpresa para nuestra invitada, o no sé si yo voy a ser el sorprendido, porque esto va a llevar un poco de tiempo, pero daremos cuenta de lo que
como nos conocimos con tanta pasión y de querer, digamos, impulsar, desarrollar algo, denme un minuto y regresamos para platicarles ya por último lo que vamos a hacer. Regresamos. Y bueno, picnickers del mundo, como lo prometido, pues solo quiero hacer una pequeña acotación. La verdad es que en el humilde tiempo que tengo, de alguna manera, acercándome a diseñadores, a estrellas, brillantes, por supuesto, en su materia, me he dado cuenta y he participado en tantos, no tantísimos como quisiera, pero en los eventos, coloquios, conferencias, en muchas universidades. Es más, recuerdo en unas de las que hicimos, fue la primera que fue como en el 2006, donde por cierto nos tocó inaugurar el edificio de la Universidad Gestalt, y otros, por supuesto. Me quedé un poco como triste el hecho de que cuando platicábamos de 1000 temas que tenían que ver con el aquejo o con el impulso a las artes, a la ciencia, a la tecnología o al tema del emprendimiento en general, parecía que se quedaba como que todo en el tintero. Y a pesar de que los grandes científicos que tenemos en nuestras universidades hacen un excelente papel, y además publican muchas de las esencias que saben, pues, que transmiten, yo dije, ¿cómo podemos hacer esto que trascienda de alguna manera? Entonces inventamos esta cajita mágica. Ok. Que ella está sorprendida, pero no sabe es como el gato de Schrödinger. No sabes qué va a pasar hasta que lo destapes. Y entonces, uno de los descubrimientos, y la vamos a comprometer a Julia, y lo vamos a hacer con lo que tengamos a la mano, pues, ¿no? Pero lo vamos a lograr. Y este será quizás, pues, un ejemplo de un granito de arena de lo que se puede lograr en una ciudad llena de tanta creatividad, de tanta semilla de diseñadores gráficos extraordinarios, de tanto talento, que esto, perdón, pero sí pudiera ser, hablando de este crisol, de no solo los jalapeños, sino de lo que hablamos de todo el estado y de otros estados también, una especie de Silicon Valley, no solamente en términos tecnológicos, sino por supuesto en los términos creativos. Entonces yo voy a invitar a mi amiga Julia que escriba una palabra que tenga que ver con impulsar a nuestra ciudad, que tenga que ver un poco con la gran utopía del renacimiento o del neorrenacimiento jalapeño, veracruzano, y la vamos a poner aquí en una especie como de urna, en una cajita, para en unos meses abrirla con una gran sorpresa que tendríamos para efectos del mismo objetivo. Así que no tiene mucho tiempo ella, ¿verdad? Solo tiene que escribir una palabra que tenga que ver con ese impulso que le llene a ella, que le venga a la mente, y próximamente veremos pues lo que habría puesto Julia Polanco, maestra catedrática de la Universidad Gestalt de Diseño, y veremos en un futuro lo que le depararía este proyecto que estaríamos poniendo en práctica. Es solo una palabra, es mucha responsabilidad para una sola palabra, y yo esperaría que más gente metiera esto de palabras. Pero verán lo mágico que veríamos en unos meses, que de verdad va a ser muy enriquecedor, y espero que a todos les guste. Es demasiada responsabilidad. Pero bueno, entonces abrimos la cajita para que meta ella el papelito. Hiperventilo. Está bien. Y esta se quedará guardada para la nueva sorpresa que daremos a conocer en breve, así que pues no se pierdan, manténganse en el canal de YouTube, recuerden que estaremos en todas las plataformas de TikTok, Insta, Facebook, en fin, nos pueden seguir en todas ellas, y pues no nos queda más que despedirnos. Un placer platicar con una mujer con la que de verdad aprendo mucho cada que me reúno con ella, que tomamos muy buen café Juanote y Café Novo, ambos hermanos cafés coatepecanos, y próximamente pues les tendremos la gran sorpresa. Así que Julia Polanco, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí, me la pasé muy divertida. Gracias por invitarme, platicar mucho, aprender mucho también, porque sabe muchísimo de artes, lo que le decía, y pues gracias. Entonces, véanos. Muchas gracias, picnickers, estamos en contacto, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Y a todes. Y a todes.